Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la serie Bien Loxindro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Un pobre chico que se enamoró de Don Fag, dijo Nan, y miró a Mac a la cara. Los ojos de Nan hicieron que el rostro de Mac brillara. Esa persona es tu madre, dijo Mac, para aliviar la extraña atmósfera. Nan asintió con la cabeza y luego miró de nuevo hacia el porche. La familia de mi madre se hizo millonaria y tiene una casa grande. Mi madre es la hermana menor del padre de Ewa, dijo Nan en voz baja. Mag escuchó con mucha atención porque sabía que Nan iba a contar la historia del conflicto entre Nan y Ewa. Mi madre todavía estaba en la universidad, pero mi padre solo se graduó con un certificado de tecnología normal. Mi padre trabajaba en un garage, no lejos de la casa de mi madre, dijo Nan. La historia que su padre siempre le contaba a su hijo en tiempo de vida. Mi madre se encontró con mi padre porque el auto tenía una rueda mal, así que tenía que cambiar la llanta. Mi padre tenía un ojo en mi madre desde hace mucho tiempo, pero no se atrevió a hablar hasta el día en que tuvo que cambiar la llanta. Ese fue el día que hablaron por primera vez. No sé cómo mi padre coqueteaba con mi madre. Por eso mi madre se enamoró de mi padre. Nan dijo en voz baja, porque extraña mucho a su padre. Mi padre estaba saliendo en secreto con mi mamá, porque a la familia de mi madre no le gustaba a mi padre. ¿Dónde quieren los ricos que sus hijos se asocien con los pobres? Nan dijo en un tono sarcástico. Hasta que un día mi madre quedó embarazada de mí. Entonces mi padre decidió llevarse a mi madre y huir juntos. Mi padre dijo que tenía la intención de cuidar de mí y de mi madre lo mejor que pudiera. Mi padre llevó a mi madre a huir a Chiang Mai. Mi padre trabajó para recaudar dinero hasta que mi madre me dio a luz. Cuando comencé la escuela, mi madre estaba buscando trabajo. En ese momento mi familia era exactamente feliz. Aunque no era rica en dinero y oro, pero estaban felices de vivir juntos. Mi padre siguió trabajando y ganando dinero. Mi madre nunca se quejó. Aunque fue difícil, mi padre dijo que mi madre era una mujer muy fuerte. ¿Puedes creer que nunca se pelearon? Nan dijo, haciéndole saber a Mag que él debe haber amado mucho a su madre. Mag no pudo evitar pensar en su madre también. Pero cuando tenía 10 años lo recuerdo claramente, porque todo pasó en mi cumpleaños. Vino el padre de Ewa. Yo obligó a mi madre a volver con él. ¿Entiendes los sentimientos de un niño? Un niño con un pequeño pastel de cumpleaños con la familia. Pero alguien sin saberlo atacó a mi padre y se llevó a mi madre. Mi papá dijo que su hermano se llevó a mi mamá, dijo Nan con un tono de dolor, hasta que Man no pudo evitar estirar la mano y apretar suavemente su hombro. Nan se quedó un poco quieto antes de dar un pequeño suspiro y continuar. Mi padre me llevó a Bangkok. Mi padre me llevó a mendigar, llamando a mi madre frente a la puerta de la casa de una persona noble, con mis abuelos y mi tío. Pero a nadie se le ocurrió importarle. Mi madre estaba encerrada en la casa y no saldría a ver a mi papá, dijo Nan, haciendo que Max se sintiera un poco herido. Él no vino a verte. Después de todo, eres su sobrino, preguntó Mag, lo que hizo que Nan resoplara. Él se fue y persiguió. A mi padre lo insultaron de muchas maneras, porque mi padre era pobre. Suponiendo que mi padre hubiera secuestrado a mi madre y le hubiera hecho sufrir durante 10 años. No puede ser. Si sabía que mi madre estaba en problemas, porque acaba de encontrar a mi madre. ¿Por qué dejó que esto sucediera durante 10 años? No importa cuánto mi padre explicó y se disculpó. A él no le importaba, dijo Nan, haciéndole saber a Mac que su historia era mucho más pesada de lo que él pensaba. Entonces, ¿qué hizo tu padre? Mac preguntó. Mi padre me hizo volver aquí. Alquiló una casa y encontré un nuevo lugar para que yo estudiara, porque mi padre quería traer a mi madre de vuelta.
Mi mamá llamó en secreto desde casa para hablar con mi papá una vez. El sonido de mamá llorando era como si se estuviera asfixiando. Hizo llorar a mi papá, que era fuerte también. Pero esa fue la última vez que mi padre y yo hablamos con mamá, dijo Nan antes de quedarse en silencio por un momento. Max sentía que se le oprimía el pecho. En su familia no había problemas así. Sus padres lo querían tanto que se acostumbró a todo, hasta que su madre falleció por enfermedad. ¿Por qué la última vez? Mac preguntó con curiosidad. Porque después de unos días mi madre tomó demasiadas pastillas y falleció, respondió Nan, dejando a Mac atónito. ¿Entiendes el estado de ánimo de las personas deprimidas? A pesar de ser una persona fuerte todo el tiempo, pero cuando se encuentra con algo que afecta severamente la mente, la debilita y decide cometer el mayor error de su vida, que no se puede arreglar en absoluto, dijo Nan. Max se mordió el labio. Su mano continuaba apretando el hombro de Nan. Cuando mi padre escuchó la noticia, se volvió loco y me llevó al templo a ver el cuerpo de mi madre. Pero la familia de mi madre no permitió y no me dejó entrar. Nos echó a mí y a mi padre sin cuidado. Culpó a mi padre, dijo Nan. ¿Por qué son tan malos contigo? Bueno, al menos podrían dejar que tú y tu padre presenten sus respetos por última vez, dijo Mag en voz baja. Incluso ese tonto. En ese momento yo corrí y lo agarré del brazo. Le supliqué que me llevara con mi madre, pero él me sacudió y rápidamente corrió hacia su madre, dijo Nan con voz irritada. ¿Hiciste homenaje al cuerpo de tu madre? Mac preguntó. No, solo pude ir a la tumba de mi madre, pero traté de no encontrarme con esa familia, respondió Nan. Sin mi madre, mi padre estuvo varios meses perdidos. Tuve que soportar todo tipo de sufrimiento. Casi no había dinero para usar. Casi no había arroz para cocinar. Con el dinero ahorrado en Chiang Mai, mi padre alquiló una casa y durante ese tiempo mi padre perdió todos sus ahorros. Pero me considero afortunado. Mi papá volvió a pensar y trabajó duro. Construyó el estadio. Dijo que no quería que nadie me insultara, como solían insultarlo. Construyó todo lo que tengo hoy. Cuando tenía 18 años, mi padre falleció de cáncer. Nunca supe lo que tenía mi padre, porque nunca me lo dijo. Nunca se quejó conmigo. Soy demasiado tonto para siquiera preguntarle, dijo Nan, haciéndole saber a Mac por qué Nan estaba limitando sus gastos. En el funeral de mi padre vinieron a verme esa familia. Vinieron a decirme que si no tenía a nadie, me fuera a vivir con ellos, porque al menos era su sobrino. ¿Qué piensas? Esperé años para darme cuenta de que era su sobrino, dijo Nan, en un tono burlón, al pensar en ese momento. ¿Así que te fuiste? Mac preguntó. Nan movió su silla y apoyó la cabeza en el borde de la cama de Mac. Si hubiera ido, no estaría aquí. En ese momento logré cuidarme y continué lo que hizo mi padre hasta hoy, dijo Nan. Mac pasó la mano por el cabello de Nan y lo acarició suavemente. Opinamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.